que nadie sabía que era un bautismo hasta... Nadie sabía que era un bautismo hasta que el apóstol Pablo dice que era un bautismo, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí. Y lo que vimos entonces en esa ocasión es que ese bautismo de Moisés, cuando ellos pasan por el Mar Rojo, es nada más y nada menos que la identificación del líder que Dios había designado para guiar a su pueblo Israel. El bautismo de Juan fue el otro que vimos. Juan específicamente dice la razón de por qué él salió a bautizar, y la razón era para identificar al Mesías. El que me mandó a bautizar, dice, me dio una señal. El que baje sobre él el Espíritu Santo y pose sobre él, ese es el Mesías. Entonces, el propósito de salir a bautizar era presentar al Mesías judío. También hablamos acerca del bautismo de la muerte de Jesús. Hablábamos en esa ocasión cuando los primos del Señor Jesús querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda, y él dice, a mí no se me ha concedido esto, sino que ellos sí pueden estar conmigo en mi bautismo. Y usted se recuerda lo que platicamos, hablaba acerca de su muerte, que estaba próxima entonces a llegar. Después hablamos acerca de el bautismo del arrepentimiento, que también lo predica Juan el Bautista y también lo predica el apóstol Pedro, y era un bautismo específicamente para la nación de Israel. Y vimos todos los versículos en el contexto en el cual está escrita la palabra bautismo, para que podamos ver que era un bautismo dedicadamente solamente a la nación de Israel. Y este bautismo tenía que ver con el perdón de los pecados, a diferencia de nosotros, que nosotros nos bautizamos, pero no tiene que ver nada con el pecado. Nuestro pecado es quitado o borrado en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Después hablamos acerca del bautismo de los gentiles. Vimos Hechos capítulo 10, el bautismo de la familia de Cornelio. Y ahí pudimos ver que aunque habían judíos y habían personas que eran de esa religión judía y cristiana a la vez, el Señor se manifiesta con los que están allí y ellos oyen y creen. Y entonces reciben el bautismo del Espíritu Santo, porque era una identificación donde ya no existía la obra como la vimos en el bautismo del arrepentimiento o en el bautismo de Juan el Bautista. Después, el bautismo en fuego, que también lo menciona Juan el Bautista. Después de mí, dice, viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces hablábamos de que el fuego en el contexto es juicio, y serán sumergidos los que no son capaces de creer, serán sumergidos entonces en las llamas del infierno. Y hoy nos toca entonces hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Lo que tanto escuchamos nosotros hablar o mencionar, porque los hermanos pentecostales lo hablan de una segunda gracia. Y hoy vamos a ver que solamente existe un bautismo, una sola vez, y eso es algo que una vez ocurre en la vida del creyente y no es algo que me va a ocurrir varias veces o que debo de esperar ser bautizado después de haber recibido a Cristo. Entonces vamos a tratar de explicarlo y teniendo en cuenta cada uno de los 6 bautismos anteriores, que todos ellos son por inmersión, todos ellos hablan acerca de cómo vamos a ser nosotros introducidos, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Recordemos una vez más la palabra bautismo significa sumergir. Entonces es, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos sumerge a nosotros que somos iglesia? A nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Y de eso vamos a tratar de explicarlo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, yo les digo a usted siempre que cada vez que estas palabras que no son traducidas, que son una transliteración del lenguaje, ponga usted el sentido que nosotros sabemos que es. Entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos
sumergidos en un cuerpo. Sumergidos, porque la palabra bautizar es algo que no se tradujo. Y entonces traduciéndolo es sumergir. Por un solo espíritu fuimos todos los creyentes, fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que Pablo enseña? El Espíritu Santo agarra al creyente, al recién convertido, y lo hunde, lo sumerge, lo mete entonces en el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esta es la figura que entonces está agarrando el apóstol para hablar de cada uno que se va convirtiendo. El Espíritu Santo es el que lo introduce en el cuerpo de Cristo. Entonces dice, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo? Una sola vez, el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Este bautismo entonces es un bautismo espiritual. No tiene nada que ver con el bautismo en agua. No tiene nada que ver. Tiene que ver con asuntos espirituales. Tiene que ver con mi espíritu siendo introducido en el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Dios siendo introducido dentro de mi cuerpo mortal. Entonces dice, este bautismo es espiritual y no tiene nada que ver con agua. Se trata de algo que le pasa al pecador en el momento de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. En el momento que una persona logra entender quién es Jesús y qué fue lo que Jesús hizo por él, en ese momento donde nos hace clic en la cabeza la verdad, la doctrina, entonces viene el Espíritu y nos introduce en el cuerpo, en la familia de Cristo, y ahora entonces pertenecemos a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído, acuérdense que estas dos palabras que están en amarillo son la diferencia entre el bautismo, los 6 bautismos anteriores que vimos, y el bautismo de los gentiles y el bautismo de la iglesia, porque la iglesia está conformada más por gentiles que por judíos. El judío no acepta a Jesús, no acepta que él es el Mesías y mucho menos el Salvador del mundo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído y creído. Si usted va más atrás y encuentra a Pedro y encuentra a Juan el Bautista, dice que es necesario que la gente se bautice en agua para el perdón de los pecados. Pero cuando llegamos al tiempo de la iglesia, al tiempo de los gentiles, el gentil solo tiene que oír y creer en el Señor Jesucristo. Y entonces cuando él oye y cree, automáticamente, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios hizo una promesa, y eso lo hemos visto en el transcurso de los 6 bautismos. El deseo de todo judío, porque eso comenzó en el Antiguo Testamento, es que Dios iba a hacer habitación en sus cuerpos mortales. Dios iba a habitar. Entonces ellos esperaban eso, estaban ansiosos de que esa promesa se cumpliera. Aun cuando Jesús había resucitado, les dice a sus discípulos que no se desanimen, que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos, y vemos su cumplimiento en Hechos capítulo 2. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la redención no es que nosotros vamos a ser salvos al fin. Nosotros ya somos salvos. Lo que va a suceder es que vamos a ser redimidos de este cuerpo mortal y se nos va a dar un cuerpo celestial. A quienes Dios quiso dar a conocer, dice Colosenses, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio que estaba guardado, que estaba oculto, que no lo sabía nadie, dice, este misterio es, ¿qué es el misterio?
Cristo en vosotros, o Cristo dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Entonces aquí nos habla de esa promesa, donde Cristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu, a través del Espíritu Santo, están habitando en nosotros, pero esto es a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y el Salvador de nuestras almas. Para eso es que estamos pensando y estudiando el bautismo del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros, los cristianos, los redimidos, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son los que viven en el Espíritu? Los que son del Espíritu, los que han sido sumergidos en el cuerpo de Cristo, los que el Espíritu Santo ha entrado a la parte espiritual que estaba muerta y ahora tenemos vida. Y entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, todo aquel que que ha tenido su encuentro con Cristo y ha conocido verdaderamente a Jesús y su vida ha sido transformada, él tiene el Espíritu de Dios. Él tiene la promesa del Espíritu que esperaron desde Jeremías, desde Isaías, para que pudieran ellos experimentar a Dios viviendo en sus corazones. Dice Efesios 5:30, porque somos miembros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, somos miembros de su cuerpo, porque nosotros los cristianos somos miembros de su carne, porque nosotros los cristianos somos miembros de sus huesos. Entonces, en otras palabras, ¿quiénes forman el cuerpo, la carne, los huesos de Cristo? La iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia? Todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu? Es el Espíritu de Dios introduciéndonos, sumergiéndonos en el cuerpo, la carne y el hueso de Cristo. Entonces, ¿en qué nos convertimos automáticamente? En su cuerpo. Y el que es cuerpo de Cristo será cuerpo toda la vida, toda la eternidad. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, ¿de quién, hablando de Cristo, todo el cuerpo? ¿De quién? Todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en diferentes partes del mundo, diferentes épocas de la historia, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, ahí estamos metidos. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahora, según la actividad propia, tiene que ver con el don espiritual. Cada uno de nosotros tiene una habilidad que el Espíritu Santo nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo, para que funcionemos, para que el cuerpo, tanto de la iglesia local como de la iglesia universal, pueda entonces hacer algo, llevar a cabo el plan de Dios. Somos capacitados por el Espíritu Santo para tener entonces una actividad propia. Mi actividad propia tiene que ver con la enseñanza de la Escritura, tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con la predicación, tiene que ver con la evangelización. Cada uno debe de encontrar cuál es su actividad propia en el cuerpo de Cristo. Si usted ha sido sumergido, bautizado en el cuerpo de Cristo, usted tiene una actividad propia. ¿Qué pasa cuando algo del cuerpo no se usa? Se atrofia y viene a ser más un problema que una bendición. Y esto creo que nos sucede a muchos de nosotros cuando no ejercemos nuestro don espiritual o cuando nosotros estamos ejerciendo dones que no nos han dado o estamos haciendo cosas que le tocarían hacer a otro, ¿verdad? Pero como no tengo el don, no me sale de la misma manera, no soy de la misma bendición, porque una forma en la cual usted sabe cuál es su don espiritual tiene doble vía. Usted se siente bien haciéndolo. Y a quienes usted le hace el servicio, se sienten bien. Ahora, si solo usted se siente bien y los que reciben no se sienten bien, eso no es un don espiritual, es un deseo de su corazón, pero no es un don espiritual.
Un don espiritual es cuando el mismo cuerpo dice, ah, qué bueno que tenemos a este hermano, qué bueno que tenemos a esta hermana, qué bueno que tenemos este ministerio. ¿Por qué? Porque es de provecho, porque es de provecho. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene una actividad propia. Por eso dice, según la actividad propia de cada miembro. Si usted entonces es olfato, pues olfatee. Si usted es oído, pues oiga. Si usted es pie, pues camine. ¿Me entiende? Cada uno tiene una actividad propia en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién nos metió en el cuerpo de Cristo? Fue el Espíritu Santo, y a eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros entonces, nuestro bautismo del Espíritu tiene que ver con lo que la Biblia llama la circuncisión espiritual. Entonces, mire lo que Pablo dice cuando habla acerca de, porque nosotros sabemos que los judíos tenían un pacto. El pacto de Abraham es un pacto de multiplicación, es un pacto de una genealogía. Tiene que ver con relación sexual. Por eso cuando Dios estipula el pacto con Abraham, la señal del pacto, que eso vamos a empezar a ver la semana que viene, vamos a empezar a ver los 7 pactos, la señal del pacto era la circuncisión. Entonces, cuando el judío, el varoncito, iba a cumplir sus 8 días, lo llevaban al templo, lo circuncidaban y le daban su nombre. Ahí era oficialmente donde le daban el nombre al pequeño, pero había una circuncisión. Y entonces Pablo agarra esa figura para que nosotros entendamos cómo es el bautismo del creyente. Entonces dice Colosenses 2, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha en la mano. En otras palabras, nosotros no somos circuncidados de manera literal. Al echar, dice, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces lo que está diciendo es que hubo una circuncisión, como lo fue en el pueblo de Israel, solo que al niño le quitaban el prepucio y a nosotros no, a nosotros nos quitan la pecaminosidad. Y entonces dice, sepultados con él en el bautismo. Entonces se lo leo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha en la mano, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Dónde fue esta circuncisión? Sepultados con él en el bautismo. Y eso ya lo explicamos cuando hablamos del bautismo de la muerte de Cristo. Cristo fue sumergido en lo profundo de la tierra. Cristo fue al centro de la tierra, estuvo 3 días y 3 noches. A eso le llaman el estar sepultado o estar bautizado, porque fue sumergido al centro. Pero después resucitó al tercer día. Entonces dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste vosotros resucitados con él. Entonces, cuando nos habla de bautismo, nos habla de entrar en lo profundo de la tierra, así para que nosotros nos identifiquemos con él. Si él murió, nosotros también. Y si él resucitó, nosotros también, dice el apóstol Pablo, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, parte de este proceso es que nosotros podamos salir de este mundo, de la pecaminosidad del mundo, estando en un cuerpo, aún un cuerpo de pecado. La palabra de Dios entra en nuestro ser y la parte donde está el alma y el espíritu y el cuerpo, de alguna manera son afectados por el mensaje del evangelio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso, para que haya una verdadera conversión en la vida de las personas, tiene que haber palabra en su corazón. Porque si no, ¿qué van a creer? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Y también otra de las cosas que hace la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? Discierne
entonces mi intención. Pero lo que yo quiero ver aquí es que usted vea cómo la palabra de Dios entra al corazón y divide. No sabemos cómo sucede, pero sucede. Vea, está el alma del hombre, está el espíritu del hombre y está el cuerpo del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y el único que puede hacer esta diferencia en el interior de un hombre es la palabra. Le entra por los oídos físicos, pero le llega a su espíritu y el espíritu lo lleva a su alma, el mensaje o la palabra. Por eso, lo espiritual de uno queda separado, queda libre de lo físico. Se lo voy a regresar otra vez para que usted vea esta verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. La palabra de Dios penetra. ¿A dónde? Al alma, al espíritu, a las coyunturas, a los tuétanos, a los pensamientos, a las intenciones. Entonces, ¿qué hace? Por eso dice, el espíritu de uno queda separado y libre de lo físico. Se lo repito otra vez. Por eso lo espiritual queda separado de lo físico. Entonces, yo tengo un cuerpo físico, pero dentro de mí hay dos áreas que son espirituales, mi alma y mi espíritu. Entonces, cuando uno tiene la salvación en Cristo, cuando uno tiene el encuentro con Cristo, ¿qué es lo que sucede? Este cuerpo queda igual. Este cuerpo no le pasa absolutamente nada. Y por eso nosotros tenemos todavía la tendencia al pecado, a la ira, al enojo, al chisme, porque estamos metidos en un cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solo puede hacer diferencia entre el alma y el espíritu, pensamientos, decisiones, todo lo que tiene que ver con su hombre interior. Lo físico, eso será solucionado el día en que seamos arrebatados y nuestro cuerpo. Entonces será un cuerpo celestial que encaje con nuestra vida espiritual y con nuestra alma renovada. Por eso dice, por eso lo espiritual de cada uno queda separado del mundo físico. Las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, quedan separadas y libres. Por eso Pablo dice, cuando yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? Porque es este cuerpo en el cual todavía nosotros tenemos el problema del pecado, pero no así en mi espíritu y no así en mi alma, porque esa es la función de la palabra de Dios, entrar a estas dos áreas espirituales. Para que usted tenga vida en el Espíritu, usted tuvo que haber sido bautizado con el Espíritu, porque esta parte estaba muerta. Cuando usted estaba antes sin Cristo, usted solamente era alma, cuerpo y espíritu muerto. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Jesús, cuando reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, entonces, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. Y entonces ya nos da vida, nos vivifica el espíritu. Ahora podemos tener comunión con Dios que antes no teníamos. Ahora podemos tener deseos espirituales que antes no teníamos. Ahora podemos tener un poder espiritual contra el pecado que antes no teníamos. Y entonces quedamos libres. Pero ¿dónde está la situación de la que estamos hablando? Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Dios toma entonces la parte espiritual y la sumerge, la bautiza en el cuerpo de Cristo. Mi cuerpo no, pero sí mi hombre espiritual, mi ser interior han sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos sumergidos en Cristo espiritualmente, o sea, llegamos a ser un espíritu con Él. Llegamos a ser un espíritu con Él. Mire, el versículo es interesante. Dice entonces en primera de Corintios 6. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces,
esta vida interior que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es tan fuerte que yo llego a ser uno con Cristo. Ahora, ¿cómo es que yo llego a ser uno con Cristo? Porque usted está en el cuerpo de Cristo. Y si usted está en el cuerpo de Cristo, usted es uno con Cristo. Esta es la situación que hace el Espíritu o el bautismo del Espíritu en el creyente. Este bautismo es entonces la función y la obra del Espíritu Santo. Esto no es algo que yo genero, no es algo que yo desee hacer, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Cuando uno tiene el deseo de querer saber más de Dios, de querer aprender de Dios, es Dios el que está hablando a mi corazón a través del Espíritu. Cuando usted entonces cae rendido ante ese mensaje de salvación, nacemos de nuevo por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estábamos muertos y que ahora nuestro espíritu ha sido vivificado, nuestro espíritu tiene vida, porque el Espíritu de Dios vino a nuestro hombre interior. Juan 3, versículos del 3 al 6. Ahora, ese es un pasaje que aunque es sencillo, muchos lo interpretan, incluso hasta hay un movimiento, ¿verdad?, que se llama el bautismo en agua, que si usted no ha sido bautizado en agua, no ha sido salvo, por lo que dice el pasaje, pero si usted entiende el contexto como lo hemos aprendido, usted no se pierde. Respondiendo Jesús, aquí está Jesús hablando con Nicodemo, un intérprete de la ley. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, oiga pues, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que pone el Señor? Agua y espíritu. El que no naciere del agua y el que no nace del Espíritu Santo, porque cuando en la Biblia encuentra usted la palabra espíritu en minúscula, es el espíritu del hombre interior. Pero cuando usted encuentra el espíritu, la palabra espíritu en mayúscula, es el Espíritu Santo. Entonces usted ve aquí, el que no naciere del agua y naciere del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Es a través del Espíritu Santo que nosotros somos sumergidos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y a eso se le llama el nuevo nacimiento, una nueva forma, una nueva vida que Dios me da. Entonces, si usted lee el contexto, mire lo que dice abajo el versículo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, si el versículo de arriba tiene sentido y el de abajo tiene que tener sentido, ¿qué es entonces el agua y qué es el espíritu? Lo que es nacido, lo que es nacido, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, si usted pregunta a eh, a un ginecólogo o a un doctor o a alguien especializado en partos, usted va a saber que una mujer sabe que es el punto de dar a luz porque la fuente se le rompe. ¿Y qué es lo que sale? Agua. Entonces, aquí lo que está diciendo es lo que es nacido de la carne, carne es. Eso se refiere a el agua. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden entrar al reino de Dios? Los que son nacidos de agua, son nacidos de mujer. En otras palabras, los únicos que pueden ser salvos por Cristo son los seres humanos. Yo necesito ser un ser humano para poder entonces entrar al reino de Dios. Número 2, lo que es nacido del Espíritu es. ¿Dónde está? ¿Dónde es donde nace el espíritu? En el espíritu del hombre, porque usted encuentra mayúscula y minúscula. Lo que es nacido del espíritu, mayúscula, espíritu es en minúscula. Lo que es nacido de Dios está en el corazón o en el interior de un ser humano. ¿Esto qué ocurre? A esto se le llama el nuevo nacimiento. Cuando
yo logro abrir mi entendimiento, abrir mi corazón y logro entender quién es Jesús, qué fue lo que hizo por mí. Y a eso la Biblia le llama el Espíritu Santo tomándome, dándome luz para que yo pueda nacer espiritualmente a una nueva relación con Dios. Dice entonces la palabra de Dios, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque el argumento de Pablo es que mientras hay más pecado, la gracia se vuelve mayor. Nunca va a haber más pecado que gracia. Entonces la conclusión que dice o lo que quiere evitar el apóstol es que la gente diga, bueno, si mientras más pecado hay más gracia, entonces sigamos pecando más para que haya más gracia. Entonces él dice este juego de palabras. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y da la razón, porque los que hemos muerto al pecado, entonces los que hemos nacido de nuevo, ya hemos muerto al pecado, a la condenación del pecado. Ahora, nosotros tenemos todavía las secuelas en nuestro cuerpo, pero este es el cuerpo. Pero el ser interior, el alma y el espíritu del hombre ya no tienen esta secuela. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él si ya fuimos muertos al pecado? Y aquí nos explica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Usa la palabra bautizar 2 veces. Bautizados, usa la palabra bautizados para hablar que estamos en Cristo y que hemos sido juntamente con él en su muerte. ¿Qué quiere decir acá? Yo se lo he dicho a usted muchas veces. Usted va a escuchar muchas personas cuando principalmente en los bautismos que se hace, predicar de Romanos 6. Y Romanos 6 no habla del bautismo en agua. Menciona muchas veces la palabra bautismo, pero no es del bautismo en agua. Es lo que espiritualmente le sucede a una persona cuando cree en Cristo. Entonces, hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Hemos sido sumergidos juntamente con Él en la muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigue diciendo, porque si fuisteis plantados, ahora, para que usted plante algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sumergirlo, tiene que bautizarlo en la tierra. Entonces dice, porque fuisteis plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces yo fui plantado cuando Cristo bajó, Cristo estaba bajando por mí. Cuando Cristo resucitó, Cristo está resucitando por mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Estamos identificados porque somos un cuerpo con él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo va a ser destruido, mas no mi alma ni mi espíritu, a fin de que no sirvamos más al pecado. Llegará el día cuando usted tenga un cuerpo glorificado, ya no servirá al pecado. Este bautismo entonces espiritual del cristiano no es el único. Este bautismo espiritual del cristiano es el único y verdadero bautismo mencionado en Efesios. El único. Entonces, cuando usted ha sido bautizado, cuando usted ha sido sumergido en el momento que cree en el cuerpo de Cristo, ya no hay otra segunda gracia. Eso es todo. Dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos con otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ahí estamos todos metidos. Un espíritu, no tenemos varios espíritus, tenemos un solo espíritu que nos metió a un solo cuerpo. Fuimos también llamados a una misma esperanza en nuestra vocación.
un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Uno para el creyente. Ahora, cuando fuimos a Hebreos, aprendimos que hay doctrina de bautismos, porque los pone en plural. Y ya vimos la doctrina de los bautismos, los diferentes bautismos que hay. Pero el verdadero bautismo es el que ocurre en el momento que un creyente cree en Cristo Jesús y es sumergido en el cuerpo de Cristo. Un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Una vez en Cristo, no nos falta nada. O sea, no hay otro bautismo después de eso. Lo máximo, la promesa de Dios era lo que está sucediendo o lo que sucede cuando una persona acepta a Cristo. La promesa que Dios hizo en la antigüedad no era que usted iba a tener un segundo periodo de gracia, un bautismo como el que se menciona hoy, ¿verdad? Que le ponen la mano y usted comienza a temblar o comienza a decir cosas incoherentes o que eso no existe en la palabra de Dios. Son interpretaciones totalmente equivocadas, son totalmente erróneas. No hay. La mejor cosa que nos pudo haber sucedido a nosotros es haber sido introducidos, bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Fuera de eso, no hay otra gracia más importante que esa. Miren lo que dice Colosenses 2. Porque en él, hablando de Cristo, en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios, la totalidad de Dios estaba en la persona de Cristo. Y nosotros o vosotros estáis completos, completos. ¿Cómo estamos? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Media vez usted aceptó a Cristo, media vez el Espíritu Santo entró en usted y el Espíritu Santo lo sumergió en el cuerpo de Cristo, ¿estamos qué? Completos. ¿Qué nos falta? Nada. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Ahora, no hay que confundir dos doctrinas que regularmente las personas confunden. La salvación o la justificación y la santificación. La santificación es el estilo de vida que debe de llevar uno después de haber conocido a Cristo. Es santificarse poco a poco, año a año, día a día, ¿verdad? Luchando contra la tentación, luchando contra el mundo, luchando contra el diablo. Esa situación se llama santificación. Y ahí es donde muchos de nosotros no salimos muy a ganadores, ¿verdad? Siempre estamos como perdiendo la batalla. Pero esa es una cosa. Y la otra cosa es lo que Cristo ya hizo, que es la salvación del alma de una persona. Por eso la salvación nunca se pierde, porque la salvación no depende de su vida. La salvación depende de un sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Así que no hay necesidad de una segunda bendición, porque una vez en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Ya es hora, dice entonces, ya es hora para entregar el control de cada área de nuestra vida al Espíritu de Dios. Si nosotros entregamos cada área de nuestras vidas al Espíritu de Dios, vamos a vivir espiritualmente y vamos a vivir conforme la palabra de Dios. Cada día hay menos creyentes viviendo a la luz de la palabra. Cada día hay más creyentes viviendo a su manera, a su estilo. Por eso es que nos cuesta distinguir ahora a los creyentes de los no creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice lo anterior. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con alguna, con casi toda, no, con toda bendición. ¿Hay alguna bendición espiritual que Dios no nos dio? No. Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿dónde está esta bendición? En los lugares celestiales en Cristo. Por eso aquí usted y yo nos vemos personas comunes y corrientes, porque no hemos sido manifestados como hijos de Dios. Pero cuando se manifiesten los hijos de Dios, entonces usted va a tener una situación de vida
un estilo de vida, un comportamiento de vida total y completamente diferente al que tenemos sobre la faz de la tierra, porque ahorita nuestro problema no está en nuestro interior, nuestro problema está en este cuerpo de pecado. Hechos 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahí estamos todos los que hoy somos creyentes, hoy somos luz. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. La salvación es algo que Dios hace en la cruz y yo lo único que tengo que hacer es creer y recibo la salvación. Pero la santificación es andar como hijos de luz. Esa ya es una tarea diaria, donde yo necesito cambiar pensamientos, cambiar actitudes, cambiar hábitos, cambiar prioridades, aprender de la palabra, llenarme de la palabra, practicar la palabra. A eso se le llama el periodo de la santificación y terminará el día que nuestro cuerpo mortal se nos sea quitado y nos den un cuerpo glorificado. Aunque hay 7 diferentes bautismos o 6 diferentes bautismos, como vimos anteriormente, mencionados en la Biblia, realmente solo hay un bautismo verdadero y es el bautismo del Espíritu Santo. La promesa hecha realidad en los creyentes de la Iglesia de Cristo. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y Dios automáticamente me sumerge, me bautiza en el cuerpo. Ahora ya no soy un ente solitario, ahora pertenezco a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Todos los 6 bautismos anteriores, todos hablamos que eran por inmersión. Todos tienen que ver con estar sumergidos, metidos, ¿verdad? Son tipos o cuadros o prefiguraciones de este único bautismo verdadero, el bautismo del Espíritu Santo. Así que, si hay preguntas, hermanos, porque este es un tema muy malentendido principalmente por el movimiento pentecostal.